Carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, estaremos leyendo el versículo número 39, gloria a Dios. Preste bastante atención a esta palabra, porque la Biblia dice que los cristianos no deberíamos retroceder. Siempre la mentalidad del cristiano debe ser, diga conmigo, avanzar, no retroceder, sino avanzar. Y esto dice la Escritura. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te agradecemos en esta noche con la iglesia, oh Dios de Israel, con cada hermano en este lugar. Creemos en tu poder, Espíritu Santo, para seguirnos ayudando, para seguirnos fortaleciendo, Dios de Israel. Es la presencia tuya, Señor, que imparte las fuerzas que necesitamos, oh Dios, la sabiduría, la revelación también a diario, para mantenernos firmes en este camino de la fe, haciendo tu voluntad, Señor. Nuestro anhelo es crecer, nuestro anhelo es avanzar, nuestro anhelo es mantenernos firmes en la fe, Señor, hasta el día que tú aparezcas a levantar a tu iglesia o nos llames a tu presencia, oh Dios. Por eso oramos por esa fortaleza especial sobre cada hermano, oh Dios de Israel. También oramos por aquellos que han decaído en su ánimo, que por alguna razón, Señor, en cierto sentido han vuelto atrás, en cierto sentido han perdido terreno. Hoy oramos por ellos, Dios, para que tú los bendigas, para que tú los levantes, Dios de Israel, para que tú les hagas entender que hay cosas especiales preparadas de parte tuya, Señor Dios de Israel, y que ellos las pueden obtener, que ellos las pueden alcanzar, Señor, que se mantengan firmes en la fe, Dios de Israel. Hoy oramos para que les levantes, les restaures y les bendiga, Señor, de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos en esta hora. La enseñanza se ha titulado No ceder terreno. Diga conmigo, no ceder terreno. Los que han trabajado en lo que tiene que ver con las fuerzas militares, sea el ejército o la policía, saben el valor de obtener, de alcanzar un terreno y luego también cuidarlo, ¿cierto? Protegerlo. En la medida que una tropa puede avanzar y quizá tomar un terreno que el enemigo tenía también ahí bajo su dominio, bajo su autoridad, inmediatamente que un ejército avanza y lo toma, tienen varias estrategias, ¿no? Para no perder el control de ese terreno. Y algo similar es lo que debe pasar en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. En la medida que avanzamos, ganamos terreno y vamos conquistando las cosas que Dios nos ha dicho y que ya nos las va entregando paso a paso. Eso que obtenemos, diga conmigo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ese tiempo que llevas en el Señor, esos años que has podido mantenerte fiel, quizá a pesar de tropiezos, de altibajos, de situaciones, pero ese terreno que has avanzado, hermano, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. No podemos ceder terreno, sino por el contrario, nuestra mentalidad tiene que ser de avanzar, de extendernos a lo que está adelante, como decía el apóstol Pablo. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está adelante. Y en todas las áreas de nuestra vida, tal vez, hermano, hemos trabajado en el tema de mejorar el control de nuestro temperamento y debemos vigilar sobre eso, diga conmigo, para no perder terreno. O sea, en lugar de ir hacia atrás, tenemos que ir ¿hacia dónde? Hacia adelante, avanzar. Vamos en un proceso de santificación, iglesia.
donde cada día nos esforzamos para ser mejores, pero tenemos que cuidar lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos avanzado. Eso no hay que descuidarlo. Señor, yo he podido avanzar para ser tal vez un mejor hijo, un mejor esposo, en el caso como corresponda, en el caso de las esposas también. He avanzado, como les decía hace un momento, en el control de mi temperamento, en la manera como hablo también, ya gracias a Dios, mi manera de hablar se ajusta más a lo que dice la Escritura, a lo que enseña la Biblia, pero eso que hemos avanzado no podemos perderlo. Entonces, al contrario, yo tengo que esforzarme cada día por avanzar mucho más. Entonces, la Biblia aquí nos muestra en Hebreos 10:38, haciendo referencia a los cristianos, y bueno, el contexto de este pasaje habla de la salvación del alma, de mantenernos en la fe, de no retroceder, y podemos aplicarlo a la enseñanza que estamos compartiendo hoy. Entonces, en lugar de retroceder, diga conmigo, debo avanzar, debo extenderme, dice. Pero nosotros, ¿de quién está hablando? De los cristianos, de la iglesia del Señor. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona empieza a retroceder? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la perdición. Por eso, como te decía, tomemos ese ejemplo de lo que hace un ejército, de lo que hace, lo que es la fuerza pública, los militares de una nación. Una vez que toman un terreno, lo tienen que cuidar, lo tienen que vigilar, para que el enemigo no vuelva a tomarlo, no vuelva a robarlo, a conquistarlo. Entonces aquí me dice muy claro la Biblia que el cristiano, diga conmigo, no tiene reverso, gloria a Dios. Alguna vez decía alguien que los cristianos somos como los primeros carros que construyó Henry Ford, no tenían reverso. Entonces los cristianos no tenemos reverso, nosotros no vamos para atrás, siempre nuestra mentalidad es, vamos hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Él nos da la fuerza, Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría. En los días que Él nos regala, le decimos, Señor, hoy puedo ser mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hoy puedo ser mejor que lo que fui ayer. En todo el sentido, en todas las áreas de mi vida, puedo ser un mejor cristiano, lo decíamos hace un momento, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. En todo lo que yo hago, a diario debería tener esa meta. Yo quiero y debo ser mejor, no puedo ir hacia atrás, tengo que ir hacia adelante. Y ahí nos lo dice muy claro la Biblia. No somos de los que retroceden para perdición. Entonces yo tengo que mirar, haciendo un análisis, ¿cierto?, en mi vida, si estoy avanzando o estaré, ¿qué?, retrocediendo. Porque nos puede pasar, si llegamos a un momento en la vida cristiana donde nos volvemos conformistas, donde empezamos a preocuparnos poco por la santificación, a preocuparnos poco por la oración, por el meditar diario en la palabra, eso traerá estancamiento y como consecuencia traerá también un retroceso en la vida del cristiano en lugar de un avance. Pero si yo a diario me propongo como meta, Señor, yo tengo que ser mejor, entonces voy a pasar más tiempo en la presencia de Dios, adorándole, exaltándole, orando también, meditando en su palabra, congregándome. Uy, hermano, eso de seguro te va a ayudar y va a activar en tu vida y en mi vida un crecimiento, una madurez, se va alcanzando. Entonces el terreno que hemos ganado, diga conmigo, no podemos perderlo. Por eso el título de la enseñanza es no ceder terreno, no cedas terreno al enemigo, no cedas terreno ya en lo que has logrado conquistar, en lo que has logrado avanzar, porque el que retrocede pues va rumbo a perdición. Dice, somos de los que tienen fe, diga conmigo, de los que se mantienen fieles, ¿para qué? Para preservación del alma. Y vamos al segundo libro de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo interesante acá en la Sagrada Escritura, de un hombre que es usado
como rey, pero también como reformador. Él llega a establecer unas reformas que eran necesarias en la nación de Israel, porque como muchas veces pasó en la historia de Israel, ellos abandonaron el culto a Dios, abandonaron la adoración al verdadero Dios, les vinieron consecuencias, pero siempre en su misericordia Dios levantó líderes, podríamos decirlo así, servidores, y en este caso vamos a hacer referencia al rey Ezequías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El pueblo, como les compartí hace un momento, se había desviado de la verdadera adoración a Dios, habían ido tras los ídolos, tras el paganismo, y la verdad esto siempre tendrá que asombrarnos a nosotros, como un pueblo que ha conocido al verdadero Dios, como un pueblo que ha tenido experiencias con el Señor, que ha visto su poder, que ha visto su gloria, termina adorando ídolos, termina saliéndose de la perfecta voluntad de Dios. Precisamente todo esto obedece a lo que estamos compartiendo hoy, que la gente empieza a descuidarse y en lugar de avanzar, empiezan a cederle terreno al enemigo. Por ejemplo, una familia recién viene a los caminos del Señor, empiezan juiciosos a buscar de Dios, están felices en ese primer amor, oran, vigilan, están ahí muy prendidos en el fuego, ¿cierto?, del Espíritu Santo, empiezan a corregir cosas, tal vez ya el trato entre ellos es mejor, se van, corrigiendo para no entrar tanto en pleitos, en contiendas, en disensiones en su hogar, y todo marcha de maravilla. Pero al pasar los días, empiezan a descuidarse, a enfriarse, a apagarse espiritualmente, y vuelven a surgir los conflictos, vuelven a surgir las peleas, vuelven a sufrir lo mismo que sufrían antes, la situación donde quizá el ambiente era hostil, era tenso. ¿Qué me da a entender ahí? Que en lugar de avanzar, ¿qué están haciendo? Están retrocediendo. Y a eso tiene que hacerlo pensar a uno, ¿cierto? Señor, pero si esto ya lo habíamos logrado superar, entre nosotros había paz, había armonía, el ambiente era muy bonito, pero ¿qué pasó? En lugar de avanzar, empezaron a ceder terreno. Lo mismo le había pasado aquí a la nación de Israel. Después de ver tanto la gloria de Dios, de ver el poder, la manifestación de Dios sobre sus vidas, se descuidan. Entonces dice que las puertas del templo estaban mal, que no había culto, no había adoración, los levitas no estaban haciendo la tarea. Pero es bien importante que Dios, aquí en lo que nos muestra la Escritura, levanta a un hombre con una disposición extraordinaria para recuperar el terreno, diga conmigo, que habían perdido. Es bueno uno pensar, oiga, ¿será que yo he cedido terreno al enemigo? Algo que ya había conquistado, que ya había logrado vencer, pero ahora estoy recayendo en lo mismo. Estoy cometiendo otra vez los mismos errores. Eso es una señal de que en lugar de avanzar estoy cediendo terreno. Entonces llega este hombre y como lo describe la Biblia, dice Ezequías, siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Se han dado cuenta que siempre cuando la Biblia habla de los reyes,
hace referencia a la mamá. ¿Se han preguntado por qué? Dicen los estudiosos que aunque la responsabilidad de criar los hijos es de papá y de mamá, pero en realidad con quien más pasan tiempo los hijos es con la mamá. Entonces mire el reto tan enorme que tiene una mamá para lograr cada día, en el caso de las que han conocido al Señor, lograr instruir a esos niños en el camino del Señor. Entonces cuando se hablaba ahí, se hacía referencia al nombre de la mamá y se veía la conducta del rey, se podían dar cuenta cómo le había ido a esa mamá en la crianza de ese hijo, de ese rey particularmente. Por eso siempre hacen referencia o mención de ellas, porque les evalúan más o menos cómo hizo la tarea, aunque la responsabilidad es de cada uno, pero es de mucha influencia una mamá que sepa educar a sus hijos, los va a preparar para que sean excelentes hombres y mujeres de Dios, útiles a esta sociedad. Por eso ahí hace referencia siempre al nombre de la mamá. Y dice que este rey hizo lo recto, versículo 2, ante los ojos de Jehová. O sea que la mamá hizo bien el trabajo, ¿cierto? La mamá y el papá, pero principalmente, como estamos haciendo referencia, a la mamá. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces hicieron bien el trabajo. Y miren el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero. O sea, este hombre entendió que lo que había que hacer era, diga conmigo, urgente. Como los anteriores gobernantes, el pueblo había cedido terreno, entonces Ezequías llegó a recuperarlo, gloria a Dios. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. Señor, yo tengo que avanzar. Yo no puedo seguir perdiendo terreno. Si hay alguno que se da cuenta y a lo que Dios nos está hablando en su palabra, dice, de verdad, yo he cedido terreno. A veces resulto comportándome igual que lo que hacía antes, igual que cuando era incrédulo, sí, porque a veces hasta allá, hasta esos extremos puede llegar una persona a obrar mal, a actuar mal, y uno tiene que decirle, Señor, por favor, perdóname y ayúdame, porque me descuidé y estoy cediendo terreno que ya había logrado conquistar. Entonces este hombre dice que en el primer año de su reinado y en el mes primero, o sea, arrancó a gobernar y dijo, aquí lo que debemos hacer es abrir las puertas de la casa del Señor, que se volvieran a ofrecer esos cultos de adoración, de alabanza, a presentar los sacrificios y todo lo que Israel hacía. Dice que abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó también porque era necesario, e hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los reunió en la plaza oriental y los exhortó. Les dice, oídme levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Estaban mal, como les digo, ya adorando a otros dioses. Entonces con este versículo lo que Dios nos está diciendo es, bueno, si estoy en realidad avanzando o estoy retrocediendo. Si me estoy santificando, estoy siendo mejor, me estoy preparando para lo que Dios dice que, pues primeramente es la venida de Cristo, ¿cierto? Para lo más que deberíamos estar preparándonos es para eso, para la venida de nuestro Rey, del Salvador, del Señor Jesucristo, pero también para ser cada día mejor. A diario yo tengo que trabajar sobre eso. Entonces vemos con qué diligencia, ¿cierto? Lo hace aquí el rey Ezequías, y hago referencia al verso 3, en el primer año, en el mes primero. Cuando uno lee esto, dice, Dios mío, que esto sucediera en nuestros gobernantes, ¿cierto? Que cuando empiecen a reinar, a gobernar, ¿no? La palabra es gobernar para nuestros tiempos, que cuando empiecen a gobernar, lo primero que hicieran sería invocar a Dios, pedir la dirección de Dios, decir qué cosas tenemos que corregir acá para adorar al Dios verdadero, y que asimismo esta nación, este departamento y este municipio sean muy bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la forma de comenzar a gobernar, y creo que ese es un sueño, hermano, que uno quisiera que ya se cumpliera, gloria a Dios, en nuestra nación. ¿Cuántas cosas cambiarían? Preguntémonos por un momento, iglesia, si a nuestra nación la gobernara alguien con el verdadero temor de Dios.
Si a nuestro departamento, a nuestro municipio, lo gobernara gente con el verdadero temor de Dios, oye hermano, cosas extraordinarias sucederían. Y lo hizo acá Ezequías, mira, y ahorita vamos a ver cómo le fue a causa de todo esto, gloria a Dios. Tengo que hacer el resumen, pero les recomiendo en la casa, pueden leerse todo esto desde el capítulo 29, lean todo esto, creo que va hasta el capítulo 32, va lo de Ezequías, léanlo todo. También Ezequías como humano cometió errores, pero aquí hay unas lecciones muy interesantes. En el capítulo 31, en el versículo número 20 y el versículo número 21, vamos a ver cómo le fue a Ezequías por haber hecho esto, por haber recuperado el terreno que otros habían perdido, que habían cedido. Dice ahí en el capítulo 31, en el versículo número 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Mire qué hermoso es esto. Cuando yo hago las cosas a la manera de Dios, cuando yo decido tener en cuenta a Dios para todo lo que hago, ¿cuál será el resultado? Gloria a Dios. Bendición, prosperidad. Porque así lo hizo Ezequías. Y Dios lo usó para traerle de nuevo prosperidad a la nación. Lo usó para traer restauración, gloria a Dios. Por eso Ezequías también es citado como uno de esos reformadores, como uno de esos reyes que Dios utilizó para devolver a la nación de Israel a la verdadera adoración. Entonces, como él hizo las cosas bien, ¿qué pasó? Dice, ejecutó lo bueno, lo recto delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio a la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, gloria a Dios. Como le decía, que ojalá las personas que aspiran a ocupar cargos públicos pensaran en todo esto, que el Espíritu Santo lo lleve a meditar en la palabra y a tomar estos ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo deberían hacerlo? Y el resultado sería prosperidad. Ahora, gloria a Dios. Quiero que nos regresemos ahí, a donde tomamos la lectura en el capítulo número 29, y voy a compartir algunas cosas que a través de la palabra podemos entender que son necesarias, diga conmigo, para no ceder terreno en aquello que hemos alcanzado y hemos conquistado. Gloria a Dios. Ahí en Gloria a Dios, en el segundo libro de Crónicas, ahí donde estábamos, gloria a Dios, vamos a mirar en el capítulo número 32, gloria a Dios, si era el capítulo número 32, gloria a Dios, estábamos en el 31, vamos para el 32. Dice la Escritura, ¿qué pasó una vez que el enemigo vio que el pueblo se había organizado, que Ezequías había organizado todas las cosas y que vino la prosperidad? Escuche esto que es interesante porque les decía que debemos hacer lo que nos corresponde como cristianos para no perder el terreno que hemos avanzado. Entonces dice ahí en el capítulo 32, en el verso número 1, después de estas cosas y de toda esta fidelidad, o sea, al ver todo lo que había acontecido, que había sucedido y cómo la nación iba en un auge impresionante, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria
muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó. Además, a Milo en la ciudad de David, también hizo muchas espadas y escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Cuántos decimos amén a eso? Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En este pasaje vamos a resaltar varias cosas que la palabra nos dice que deberíamos hacer nosotros para no permitir que el enemigo vuelva a tomar los terrenos que ya por la bendición y gracia de Dios hemos conquistado, lo que hemos avanzado. Note que cuál es la intención del enemigo una vez que ve toda esa prosperidad, toda esa bendición del pueblo de Dios adorando de nuevo a su Dios, sirviéndole, honrándole, y cómo Dios los empieza a levantar y a restaurar. Inmediatamente el enemigo empieza a mover sus fichas para detenerlos. No hay que ignorar esto, hermanos. Cuando la obra de Dios va avanzando, cuando usted ve que las cosas van marchando, inmediatamente el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿cuántos decimos amén a eso?, empieza a trabajar para poner el palo en la rueda. Por eso es que a veces usted va haciendo cosas y todo va muy bonito, y algo viene para querer impedirle, algo viene para querer estorbarle. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, que no va a querer que al Dios Todopoderoso le rindamos el honor, la gloria y la alabanza. Y aquí está tipificado por Senaquerib, dice ahí: después de estas cosas y de esta fidelidad. Mire, al ver cómo el pueblo se esforzaba, el pueblo había retomado el rumbo, iba en la dirección correcta. Viene Senaquerib, le decía que es una tipología del diablo, sus mensajeros, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. Por eso es que cuando el enemigo ve que hay una persona que ya se le escapó, que era adicto al alcohol, que era adicto a las drogas, a la inmoralidad, a la pornografía, cuando ve que se le escapó, que ya aceptó a Jesucristo, empezó a recibir liberación, sanidad, restauración, ¿qué va a intentar el diablo hacer de nuevo? Echarle mano, atraparlo, volverlo a cautivar, volverlo a esclavizar. Por eso le dicen al que ya no toma, tranquilo, se puede tomar solo una. Y le dicen, tranquilo, que el pastor no lo está mirando. Y así más o menos. Porque el enemigo sabe que le va a tender la trampa y después ya no se toma una, sino de nuevo resultará embriagándose. Yo he conocido cantidad de casos, personas que han caído de esta manera. Ellos pensaron que solo se iban a tomar una, pero como esa era su debilidad y la carne es débil, entonces el enemigo dijo, por ahí entro. Entonces cuando alguien empieza a salir y a vencer aquellas malas costumbres, los malos hábitos, el diablo estará de nuevo intentando a ver cómo le coloca la trampa y lo hace caer. Dice que al mirar acá esa fidelidad, todo lo que estaba sucediendo, entonces viene contra Judá, contra las ciudades fortificadas. ¿Y cuál era la intención? Conquistarlas, o sea, tomar lo que ya habían perdido. Pero aquí es donde vamos a entender qué deberíamos hacer nosotros para no perder ese terreno que ya hemos podido alcanzar o conquistar. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron.
Entonces reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y aquí lo primero que encuentro, mis hermanos, tomando como base el versículo 3, es que debemos rodearnos de personas sabias que compartan nuestra fe, que compartan la visión que tenemos de la vida de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Diga conmigo: rodearme de personas sabias, de gente con temor de Dios, de gente que me pueda dar un buen consejo. Hermano, es triste cuando hay gente que ha conocido al Señor, pero le presta más atención a los consejos que le da un inconverso, alguien que no tiene el temor de Dios. Y es verdad que puede haber gente que dan consejos sabios, consejos acertados, está bien eso. Pero en la mayoría de los casos le van a dar consejos, pero no conforme a la voluntad de Dios, no para acercarlo a Dios, sino consejos más bien para alejarlo. Entonces, si yo no quiero perder terreno en lo que he avanzado, en lo que he conquistado, en lo que he logrado para mi vida en el Señor, lo que debería hacer es, como hace aquí el rey Ezequías, es rodearme, diga conmigo, de personas sabias, de gente que me pueda aconsejar, pero conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, que tenga sabiduría de Dios. Mire lo que dice el verso 3. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Gente también que se ha mantenido en la fe y que me puede dar un testimonio de que se puede vivir para Dios, alabado sea su nombre. Esa gente siempre tendrá algo para enseñarnos, gloria a Dios, por sus años, por su experiencia, por la sabiduría que han adquirido, gloria a Dios. Estas personas que han perseverado, que se han mantenido y que temen al Señor, tienen sabiduría para compartir con otros, gloria a Dios. Y a ellos es a quienes debemos escuchar. Al Señor, pues también a través de ellos, ¿no? Porque Dios nos habla a través de personas que ya tienen esa madurez, que tienen ese conocimiento y que tienen esa sabiduría. Y principalmente que comparten la misma fe, gloria a Dios. Diga conmigo, que adoramos al mismo Dios, que honramos al Señor, pues son los que nos van a aconsejar de la mejor manera. Sin perder esta cita, vamos a Proverbios en el capítulo 24 y veamos qué nos dice la Escritura. Gloria a Dios, esto es súper importante. Rodearme de gente que sabia, que comparta mi fe. Proverbios 24 en el versículo 5, gloria a Dios. El hombre sabio, fuerte y de pujante vigor, el hombre docto, o sea, una persona sabia, espiritualmente es una persona fuerte, emocionalmente es una persona fuerte, gloria a Dios. Tiene la sabiduría del Señor, Dios le ha guiado, entonces es una persona madura, que tiene la capacidad también para mantenerse firme en la fe. Y de pujante vigor el hombre docto. Y luego mira lo que dice el verso 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Gloria a Dios. Eso fue lo que entendió Ezequías. Yo me rodeo de personas que sabias, que comparten mi fe, que comparten la misma visión, el mismo propósito, porque ellos serán los que me van a dar los consejos que necesito para salir adelante en medio de esta lucha, en medio de esta batalla. Gloria a Dios. Esto es súper importante, iglesia. Dice ahí, y en la multitud de consejeros está la victoria, pero de consejeros, diga conmigo, sabios, de gente sabia, de gente que de verdad teme a Dios. Y esto también es importante para los jóvenes, porque hermano, hoy en día la juventud que se está levantando tiene como modelo, ejemplo de vida a muchos influencers que para nada hablan de principios, de valores, de moral. Y eso es lo que la mayoría de juventud está siguiendo. Qué peligroso es, mis hermanos, porque el que no tiene principios, no tiene valores, que no se rige por principios, por valores, por moral, ¿a dónde puede conducir a otra cantidad de jóvenes? Entonces el joven
debería reflexionar sobre esta palabra. Oiga, yo debo escuchar gente sabia, gente que tenga el temor de Dios, para no ceder terreno, para no darle lugar al enemigo. Entonces esto es bien importante. En Proverbios 13 también, en el versículo número 20, gloria a Dios, y nos regresamos ahí al pasaje que estamos compartiendo. El que anda con sabios, ¿qué pasará? Sabio será. ¿Sí ve? Nos rodeamos de personas sabias. ¿Qué vamos a obtener? Sabiduría. Mas el que se junta con necios, ¿qué pasará? Será quebrantado. Una mala amistad se puede encargar de dañar a alguien que se estaba levantando con principios, con valores, con moral. Entonces eso es de mucho cuidado, ¿cierto? Señor, yo tengo que rodearme, pero de personas sabias. Si ando con sabios, seré sabio. Mas si me junto con gente insensata, seré quebrantado, voy a sufrir. Van a venir fracasos, van a venir dolores de cabeza, como decimos nosotros. Entonces, importante eso. Regresémonos ahí al pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo número 32. Rodearme de personas sabias. Lo segundo que deberíamos hacer es construir una muralla de protección alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares. ¿Cómo lo hacemos? Mira lo que hizo ahí es el rey Ezequías. Dice en el versículo número 5, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Construir una muralla de protección alrededor de mi vida, alrededor de mi familia. ¿Cómo construyo esa muralla de protección? ¿Qué dicen mis hermanos? Es importante la oración, pero antes que la oración es súper importante, es vital. Escuche esto, la muralla de protección para un cristiano a su alrededor se va a construir con una vida de justicia y de santidad. Si yo vivo en justicia, si yo vivo en santidad, y a eso le añado buen tiempo de oración, no hay diablo y no hay demonio que pueda ahí entrar, alabado el nombre de Jesucristo. Ahí no hay nada que pueda entrar. Si vivo en justicia, si vivo en santidad, el enemigo va a querer otra vez tomar ese terreno que ya perdió conmigo, gloria a Dios. Va a querer colocarme en la trampa, va a querer distraerme, sacarme de la voluntad de Dios. Pero si he decidido vivir en justicia y en santidad, escucha iglesia, eso se convierte alrededor de mi vida, de mi familia, de una congregación, en una muralla que el enemigo no podrá penetrar, alabado el nombre del Señor. Ahí no puede entrar. Y vamos a comprobarlo por la Escritura, y esto es bueno que lo guardes ahí en tu corazón. Si no quieres que el enemigo entre a dañar, a afectar, Señor, yo voy a vivir en justicia, yo voy a vivir en santidad. Esa es mi responsabilidad, eso es lo que tengo que hacer. Y vamos a leer algunos versículos, es bueno que de pronto los apuntes. Primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo número 13. ¿Por qué el cristiano pierde tanto terreno? En primer lugar, porque de pronto no se está rodeando de personas sabias. En segundo lugar, porque no ha trabajado para construir esa muralla de protección. Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo número 13. Y ahí lo vamos a comprobar. Lee detenidamente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si estoy caminando en justicia, hermano, no habrá, como les decía hace un momento, ni diablo, ni demonio, ni nadie que pueda. Pero ¿cuál tiene que ser mi responsabilidad? Gloria a Dios. Diga conmigo, seguir el bien, caminar en justicia, caminar en santidad, obedecer a mi Dios, honrar al Padre Celestial, vivir agradándole.
Y bueno, ya si el Señor quiere permitir algo en mi vida, será muy diferente, ¿no? Como sucedió con Job, que Dios le dio permiso al diablo de tocarle hasta cierto punto y bueno, quitarle cosas, pero no pudo tocar su vida. Entonces yo entiendo acá que si vivo en justicia, que si honro a Dios, que si le agrado con el corazón, a mi alrededor se va construyendo una muralla de protección. Viene a mi memoria el momento cuando Balac contrata al falso profeta Balaán para ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Balaán no puede hacer esto porque en el pasaje Números capítulo 22 dice: este pueblo en este momento está caminando en justicia, está caminando en santidad, está obedeciendo a Dios, y contra un pueblo obedeciendo a Dios no hay agüero, no hay hechizo, no hay brujería, no hay adivinación, no hay nada que prevalezca. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahí está, hermano. De esa manera se construye una muralla de protección a nuestro alrededor. Diga conmigo: viviendo en justicia, viviendo en santidad. Si nos comprometemos con Dios en una vida de justicia, en una vida de santidad, alrededor de nosotros habrá una muralla ¿de qué? De protección, que el diablo no podrá ahí entrar. Mire qué hermoso, ¿no? Lo que nos enseña la Sagrada Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en justicia, vivir en santidad. Nos dice Isaías 26, versículo 1 y 2, que esto es súper importante. Mire cómo la Biblia ahí lo confirma. Isaías 26, verso 1 y 2. Si hacemos la voluntad de Dios y vivimos en santidad, ahí el diablo no podrá entrar si caminamos en justicia. Gloria a Dios, aunque muchos de estos pasajes de Isaías apuntan al tiempo futuro para la nación de Israel, pero mire este ejemplo tan bonito que hay en Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. ¿Recuerda lo que hace Ezequías allá? Levanta muros, murallas y además otro muro alrededor, o sea, un segundo muro de protección. ¿Qué me dice aquí la Biblia? Que el Señor para su pueblo ha levantado muro y antemuro, diga conmigo, de salvación. Pero escucha lo que dice el verso 2. Abrir las puertas y entrará ¿quién? La gente justa, guardadora de verdades. Si yo quiero esa muralla de protección, ese muro y ese antemuro, ¿cómo me toca vivir? En justicia, en santidad. Vivo en justicia, vivo en santidad. Agrado a mi Padre Celestial, y a mi alrededor de mi familia, alrededor de la congregación, estará esa muralla de protección. Por eso es que siempre el diablo va también a atacar todo esto para que no se predique de justicia, de santidad, de obediencia, sino que la gente viva de una forma liviana, que la gente caiga en la tibieza. Y vamos a comprobarlo. Pasamos al siguiente punto. En Ezequiel capítulo 13, en el verso número 5. El diablo sabe que esta puede ser una falencia en el pueblo de Dios por donde él puede entrar y hacer daño. Ezequiel 13, en el versículo número 5. Mire lo que le dice aquí el Señor a los falsos profetas. Les dice cuál era el principal problema. Les dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en el día, en la batalla, en el día de Jehová. ¿Qué les está diciendo el Señor particularmente a los falsos profetas? Les está diciendo: ustedes con sus mentiras, con sus herejías, están haciéndole daño al pueblo y no han construido esa muralla de protección para que cuando venga el día de la batalla, el día del conflicto, el pueblo pueda resistir. Por eso te decía que una de las artimañas del diablo en contra de la iglesia es esa: llevar a gente que predique falsas doctrinas, herejías, para que la iglesia no sea una iglesia fuerte,
para que la iglesia no pueda combatir esas obras o esas artimañas del enemigo. Entonces por eso pone a predicar a muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y entonces la iglesia que ha sido edificada con base a mentiras, a herejías, a falsas enseñanzas, no tendrá la fortaleza para resistir en el día malo. ¿Se dan cuenta cuál es la estrategia del diablo? Porque sabe que si hay de esta clase de enseñanzas, el pueblo no tendrá la fortaleza espiritual para resistir en el día malo. Y sí que se vienen días malos, según está profetizado en la Biblia. Se van a venir días tremendos. Entonces la iglesia necesita contar a su alrededor con una muralla, muro y antemuro de protección. ¿Cómo lo construimos? Diga conmigo, una vida de justicia, una vida de santidad. Y como leíamos en Pedro, ¿quién podrá hacerte daño si estás caminando de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura? Si estamos andando en rectitud, en santidad, en integridad, ¿quién nos podrá hacer daño? Dice la Biblia que nadie. Ahí está muy claro. Y les exhorta aquí a los falsos. Si ustedes no trabajaron, no hicieron lo correcto, su responsabilidad era levantar un muro alrededor del pueblo. No lo hicieron porque les predicaron herejías, mentiras. Entonces, ¿qué fortaleza podía tener ese pueblo, verdad? Eso es lo que les está diciendo ahí. Y bueno, nos regresamos ahí al capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Viene a mi memoria también un versículo de los Salmos, donde el salmista dice que el Señor es nuestro escudo. ¿Sí has leído eso, cierto? Señor, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levantas mi cabeza. ¿Por qué decía eso el salmista? Porque estaba caminando en justicia y en santidad y Dios peleaba por él, gloria a Dios. Ahora, lo otro que vemos acá en segundo libro de Crónicas 32, en el verso número 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo otro que tenemos que hacer nosotros a diario para no ceder el terreno que hemos podido avanzar y conquistar? Diga conmigo, pelear la buena batalla de la fe. Esta batalla hay que darla, diga conmigo, a diario. ¿Qué significa, pastor, pelear la buena batalla de la fe? Vencer la incredulidad, vencer el temor, vencer los miedos, saber que puedo avanzar, que puedo extenderme, que puedo conquistar las cosas que Dios me ha dicho, porque Él va conmigo, alabado sea su nombre. Yo tengo que estar ahí peleando la buena batalla de la fe. Señor, yo no fui creado en esta nueva naturaleza, no está el retroceder, no está el ir para atrás. Tengo que ir es hacia dónde? Hacia adelante, conquistar, avanzar, alcanzar lo que Dios me ha prometido. Entonces esto es súper importante, hermano, a diario, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Créele a Dios en este momento que Él puede hacer milagros en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu economía, porque Él tiene el poder para hacerlo, alabado sea su nombre. Que Él puede restaurarte, que Él puede bendecirte, aún aquellos que han caído, que se habían desanimado, que habían cedido terreno, si hoy vuelven la mirada al Señor. Dios, de todo corazón te pido que me perdones, pero voy a mantenerme aquí peleando la buena batalla, porque eso es lo que ellos hacen. Verso 6, dice que puso capitanes ¿de qué? De guerra. Ahora nosotros tenemos un conflicto, una batalla espiritual. Y por eso el Señor nos dice que hay que usar las armas que nos ha dado, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos dice que usemos armas de justicia a diestra y a siniestra, gloria a Dios, con la derecha y con la izquierda. Ahí sí toca defendernos con ambas, gloria a Dios.
Antes lo hacíamos de pronto a los puños con armas, no, ahora ya no. Ahora es con las armas espirituales que Dios te dio, que Dios te entregó. Las otras no, esas ya no hay que usarlas. No, ahora son las espirituales. Y pelear esa buena batalla. Sí, Señor, yo aquí estoy creyendo que todas las cosas son posibles para ti, Señor. Que vas a bendecirme, que me vas a ayudar, que aquí en esta situación me das la salida. La gloria sea su nombre. Que me levantas, que me restauras. No admito el desánimo, no admito la duda, la incredulidad, todo eso lo echo fuera en el nombre de Jesús. Me lleno de esa fe y diga conmigo, voy hacia adelante. No hacia atrás, sino hacia adelante. No puedo ceder terreno. Y vigila mucho sobre eso. Analiza, oiga, si estoy avanzando o estoy cediendo terreno. Por ejemplo, gente que oraba de pronto antes 1 hora, 2 horas, algo otro media hora. Y hoy en día les cuesta orar unos 5 o 10 minutos. ¿Qué problema ya para orar? ¿Qué pasó con ese creyente? En lugar de avanzar, se dio terreno. Oiga, yo me congregaba más juicioso, yo buscaba más del Señor, yo meditaba más en la palabra y de pronto al pasar los años, en lugar de avanzar, estoy retrocediendo. Eso es para considerarlo, ¿no? Señor, ayúdanos. Mire, hay tanto por hacer en la obra de Dios, iglesia. Hay tanto, pero tanto por hacer, que si la iglesia toda, hermano, entiende y nos involucramos en la tarea, podríamos hacer cosas importantes para la gloria de Dios. Pero hay que estar dispuestos a eso. Diga conmigo, a pelear la buena batalla de la fe, usando las armas que Él nos dio a diestra y a siniestra. Las armas de nuestra milicia que no son carnales. Y no se va a perder terreno, sino vamos a avanzar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y lo último que leemos en el versículo número 8 dice, con él está el brazo de carne, o sea, con Senaquerib estaba la ayuda humana, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dele ese aplauso fuerte a él, gloria a Dios. Escucha esto que también es muy importante. Para no ceder terreno, necesitamos confianza en las promesas y en el poder de Dios. Confianza en las promesas y en el poder de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, hermano, eso tiene un cumplimiento en nuestras vidas. Y por más que se levante un Senaquerib, que como les decía, es una tipología del diablo, de sus demonios, para quererte hacer retroceder, para querer desanimarte, no podrá. Porque hay un hombre, una mujer que confía en el poder de Dios, alabado sea su nombre, que confía en sus promesas, que sabe que para Dios no hay nada imposible. Mire esta palabra tan poderosa. Con el enemigo está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Gloria a Dios por eso, hermano. Diga conmigo, no estoy solo. Porque a veces también el diablo manda esos dardos. Estás solo. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está apoyando? Yo le digo, diablo mentiroso. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y también hay harta gente que ora por uno, gloria a Dios. Así como uno ora por otras personas, también hay gente orando por nosotros, gloria a Dios. Y así es, estamos orando los unos por los otros. Pero principalmente, como dice la Biblia, con nosotros está Jehová Dios de los ejércitos para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, porque no eran palabras solo de Ezequías, eran palabras del Dios Todopoderoso. Entonces quiero recordarte esto, ya resumo para que oremos. ¿Qué cosas debo tener en cuenta, hermano, para no ceder terreno? Si ya nos damos analizando cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, y hacemos una comparación recién convertidos en ese primer amor, y nos damos cuenta que hemos perdido terreno, hemos ido cediendo terreno, lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios.
Señor, perdóname, porque en lugar de avanzar, he retrocedido. Hay que analizar cómo está la casa, cómo está el hogar, cómo está la familia, si vamos avanzando o hemos cedido terreno. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Será que he avanzado o he retrocedido? Tengan cuidado con muchas doctrinas que hoy en día enseñan que ya no es necesario orar tanto. Yo he escuchado gente predicando la palabra que dice, no, que ya no hay que orar tanto, que sí pasar mucho tiempo en oración y en adoración y alabanza. Y claro, eso es importante. La adoración y la alabanza es súper importante, pero eso no puede reemplazar la oración. No la puede reemplazar, hermano. Entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios en oración, eso va a ser más provechoso para nuestras vidas, gloria a Dios. Yo lo he visto, yo lo he comprobado, hermano. Por eso cuando el diablo empieza como a apaciguarlo y a adormecerlo a uno en la oración, uno tiene que despertarse y echar eso fuera, en el nombre de Jesús. Entonces tenga cuidado con eso. Analice bien su vida, su comunión con el Señor, y hay que mirar si hemos cedido terreno o estamos avanzando. Y ya como lo leíamos aquí por el ejemplo de Ezequías, lo primero que deberíamos hacer es rodearnos siempre de personas sabias, que compartan nuestra misma fe, nuestra visión de la vida, que tengan esa misma fe, esa misma visión, y nos podrán aconsejar y nos podrán ayudar. Lo segundo, construir esa muralla de protección alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de la congregación. ¿Cómo la construimos? Con una vida de justicia, de santidad, y diga conmigo, mucha oración, mucha oración. Ahí estará esa muralla de protección que el diablo jamás podrá violentar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estará esa muralla de protección. Lo tercero que vimos, pelea siempre la buena batalla de la fe. Esta es una guerra en la que no nos podemos dormir. Imagínate un soldado durmiendo. Eso es algo súper peligroso para él y para todo el grupo, ¿cierto? No solo para él, sino para todo el grupo. No, hay que estar peleando la buena batalla. Y lo último que compartíamos, confianza en las promesas y el poder de Dios, en lo que Dios ha dicho, que Él está con nosotros para ayudarnos.